termino acá. Francisco Posada, la gran burguesía se consolidó cada vez más con el Frente Nacional, en medio del cual Posada resalta aspectos negativos como la centralización de la industria, la ausencia de una reforma agraria, la poca productividad del agro, la acumulación latifundista terrateniente de grandes extensiones de tierra fértil para ganadería, las relaciones de producción semifeudales, la aparición de una burguesía financiera parasitaria, la desnacionalización de la industria, el considerable gasto militar, entre otros factores de estrangulamiento, como lo llama Posada. La visión sobre la historia del periodo en clave marxista nos muestra una interpretación historiográfica particular, marcada por el uso de un lenguaje economicista, en la que ambos procesos son inseparables y uno se constituye en causa del otro. Abro comillas. Desde este punto de vista, la violencia en Colombia debe considerarse como un factor específico de estrangulamiento del proceso social, del progreso social, engendrada por el fracaso de la tentativa de la revolución democrático-burguesa. Para la segunda mitad del siglo XX, la historia anecdótica fue dejada atrás en los círculos académicos y apareció la nueva historia. De la mano de Jaime Jaramillo, de Germán Colmenares y otros, la historia adquirió rigurosidad, métodos diversos y una visión crítica de las fuentes y los procesos. Atrás queda la vida de héroes militares y las cronologías planas de fechas, nombres y lugares, siendo reemplazadas por estudios rigurosos y objetivos hechos con un método histórico serio. La nueva historia constituyó un hito en la renovación de la historiografía colombiana. Para la década del 70 se consolidaba una historia militante, una visión del pasado con fuerte contenido ideológico y político que pretendió ver en la historia herramientas para justificar y dar por hecho la viabilidad de la revolución. Dentro de esta segunda tipología de historia podemos ubicar la obra del intelectual Francisco Posada Díaz, personaje de vital importancia durante la década del 60, como un representante de lo que podemos llamar una visión marxista de la historia del país. La preponderancia de factores económicos y el uso de la teoría marxista serán manifestaciones constantes de Posada en su interpretación de la sociedad y la historia del país. En esta ponencia se trató lo referente a la revolución burguesa inconclusa y la violencia de mediados de siglo en la obra de dicho personaje, centrándonos en resaltar otras interpretaciones y formas de escribir la historia en nuestro país a lo largo del siglo XX. Francisco Posada, más allá de ser un militante político cercano al MRL y al PSC, Partido Comunista Colombiano, fue un intelectual que usó herramientas marxistas de análisis, constituyéndose en un defensor de las humanidades como herramienta de comprensión y en contra del radicalismo tan propio de la izquierda del momento. Posada se concentró en contribuir a la construcción de una visión histórico-política del país, construyendo todo un corpus que abarcó desde la historia precolombina, pasando por la historia colonial hasta la del siglo XIX y XX. Su formación teórica como filósofo y su trabajo histórico riguroso hacen que la obra sea reflejo de una época y representante de un tipo particular de historiografía. La obra de Posada es valiosa en sí misma y su estudio y difusión está pendiente, razón por la cual es pertinente el presente trabajo. Posada nos muestra visiones alternativas y olvidadas de nuestro país, que sin duda enriquecen la historia de la historia colombiana y nos ayudan a entender la realidad actual desde otras ópticas. Gracias. Bueno, el punto que sigue son las intervenciones sobre lo que acabamos de escuchar de Francisco Posada Díaz, una nueva propuesta historiográfica. ¿Dónde nació? ¿Quién? El doctor Francisco Posada. No, él es bogotano. ¿Él nació en qué año? 34. ¿Y murió? 70. Y En la época de Misael Bueno, Monero. yo me alegro mucho con tu trabajo, te felicito. No conocí a Francisco Posada, me voy pues derechito a estudiármelo. Aterrizando como en el escenario en el que estás, por allá por los años 30 estaba la María Jesús Mejía, que está ahí al ladito tuyo, querida nuestra secretaria, nuestra María Jesús Mejía, que casualmente, inmediatamente es sacada por los lados de la curia y demás, del manejo de la educación de señoritas en Antioquia y conducida pues para que la educación liberal no la fuera a contaminar. Eso tiene que ver con nosotros y con ese luz que tenemos que empezar a darle a nuestra historia en Italia. Más arribita, un compañero que nos dejó hace un par de años, muy adorado, excelente interlocutor, investigador, profesor de la Universidad Politécnico, Fabio Villegas, hermano de compañero Villegas de
Universidad de Antioquia que debiste conocer, escribió un interesantísimo trabajo que no me canso de leer y recomendar, que se llama La saga inquietante. Y él te conectaría de pronto a nuestro Francisco con el siglo anterior inmediatamente para poder, y te voy a dar una pista porque en esa saga inquietante él conecta con el siglo anterior para que veamos que no empieza solamente desde el 30, pero no es una crítica, tu trabajo lo has hecho perfecto, sino con las tendencias que venían naciendo desde 1850, cuando Mariano Espina Rodríguez, de quien nos va a hablar mucho él, está haciendo un camino muy interesante con jesuitas y demás, y que se va a encontrar por allá en Cartagena preso y ayudado a salir hacia Centroamérica por políticas de la implementación del café y demás, por una descendiente de don Antonio José de Sucre, que es tan distinto a Antonio José de Sucre, pero que se llama igualito. Tercero, aquí está don Diego. Es 1930, lo estás diciendo, y esta señora, doña Dita, pues, aparece por estas tierras en esa época. Y su familia, don Diego, la familia de Chavarría Misas está, por esa época, saliendo con los Posada, mejor dicho, con los industriales, y te voy a decir, o sea, para que entendamos que de pronto esa oligarquía, que no estaba tan dividida, porque también mencionaste a Santos, y es de principios de siglo, el partido de la U, que no es de Uribe, ya lo sabíamos, es centenario, es un partido realmente de hace 100 años, es el partido de la Unión Republicana, que juntaba liberales y conservadores. Allá estaba don Herodardo Santos con los Villegas, haciendo, yo no sé si eran familiares de don Fabio, pero tan distintos, manizalitas además, haciendo noticia, acabando con la poquita honra que le pudiera quedar a don Uribe, que celebramos su muerte el año pasado. Yo pensé que la íbamos a celebrar con otro Uribe muerto, porque todo parecía alumbrar para allá. Había un Santos allá, aquí hay un Santos, había un Uribe allá, aquí hay un Uribe, y hay un partido de la U que tiene 100 años, y que casualmente juntaba liberales y conservadores en contra de las ideas del pueblo, que realmente fueron a concentrarse, como tú dices allí, con Gaitán. Pero estos Chavarría Misas están viajando con los industriales, o sea, son industriales, comerciantes y terratenientes, son terratenientes, van subiendo hacia Bolívar, porque son contrarios al proyecto bolivariano. Vas a ver una semiótica del terror en toda Colombia, porque a Bolívar le van a quitar, empezando el Frente Nacional, una tierra. Y ahí están dando la hacienda Marta Magdalena y otras más, ¿cierto? Estos industriales antioqueños haciendo la colonización antioqueña del norte de Colombia, y están ellos. O sea, es el momento en el que se está fundando la ganadería y una economía extractiva hacia el norte. Se va a fundar allí Córdoba en tierras de Bolívar, empezando el frente. Y terminando el Frente Nacional, van a fundar en las mismas tierras de Bolívar a Sucre, dos enemigos de Bolívar casualmente, y me refiero al segundo Sucre, que lo vamos a conocer con la saga inquietante. El segundo, Antonio José de Sucre, que es un jesuita, conservador, ultraconservador, enemigo del proyecto de Bolívar, absolutamente. Entonces, ahí están las tierras del paramilitarismo posteriormente, dando un salto gigantesco, y faltaría ser más filigrana en la historia, pero quería como alumbrar esto. Porque sí se juntan tres capitales, comercial, terrateniente e industrial, y están ahí fundando el terror en el norte de Colombia. Pero es 1930 también, ¿cierto? Y hay un elemento que parece que se le pasa por alto a Francisco, y es que es la época, esa treintena, que viene una alemana, pero que no es la excepción, y por alguna razón don Diego estaba en Alemania, porque lo que se estaba afianzando con el Frente Nacional era cuadrando lo que se iba entendiendo por nacionalismo en América, que era un proyecto recién montado en el mundo, y que se estaba desviando para otros lados en toda América Latina. Entonces aquí ese nacionalismo no podía juntarse con el populismo, que era lo que se estaba dando con Gaitán, y que desde entonces es más o menos como la idea que quiero que mires. Están llegando los libaneses, y a qué están llegando al norte de Colombia, o a las zonas de frontera manejadas como territorios nacionales, dadas con toda la autoridad y con todas las escrituras a los jesuitas. ¿A qué están llegando y a qué vinieron los libaneses?
Entonces, ahí estaba, porque eso no es un proyecto desconectado, porque desde entonces quienes fundaron estos territorios en el norte de Colombia han manejado los ministerios de agricultura. Desde los años 60 hacia acá son la misma familia, casualmente de mis mismas raíces y las tuyas, Arturo, porque son Espinosa de los Monteros, junto con los libaneses, manejando la economía de la palma aceitera, y son ministros de agricultura desde entonces. Hay 1000 pistas para que podamos entender, pero dando continuidad, pues no es contrario a lo que estás diciendo. Como estás tan joven y como tienes tanto tiempo y más ojos que yo y más capacidades, vas a hacer unas pesquisas muy interesantes que puedan conectar. A mí por lo menos me conectan todas esas personas que están allá, unas muy entrañables, otras muy peligrosas para nuestra historia. Sobre todo quiero volver a recordar, hoy que estamos hablando de compañeros muertos, a nuestro compañero Fabio Villegas, y te vuelvo a recomendar mucho la saga Inquietante, para que logres la conexión siglo XIX, siglo XX. Y te felicito. Muchas gracias. Mira, unas comentarios respecto a lo que decís. Digamos que lo de la violencia relacionada con el siglo XIX o la violencia del siglo XX es un debate que está todavía abierto. Y hay historiadores que apoyan una y otra visión. Entonces hay unos historiadores que ven la violencia en Colombia como un proceso que está unido desde el siglo XIX y las guerras del XIX hasta hoy. Hay otros historiadores que dicen que la violencia de los años 30 no tiene nada que ver con las guerras civiles del XIX. Entonces es un debate que todavía está abierto y que digamos que ambos tienen muchos argumentos para defender una u otra cosa. Personalmente yo qué creo, yo pienso que de cierta manera toda esa violencia está conectada, porque entra en el ciclo de retaliación y venganza. Entonces, como siempre se excluye el poder a unos, cuando esos toman el poder se vengan de los otros. Entonces eso es lo que digamos que para cíclicamente, pero tampoco se puede, digamos, generalizar y decir que toda la historia de Colombia ha sido violenta, porque por ejemplo la hegemonía conservadora fue en términos generales tranquila, hasta la década del 20, pues donde estalla lo de las bananeras y todas esas cosas pues como a nivel social. La otra cosa es que digamos que lo que vos decís de la oligarquía, sí, claro, toda esa gente es de la oligarquía, pero lo que digamos hay que diferenciar es, hay una burguesía, la alta burguesía, ¿quién es el representante de la alta burguesía? El presidente de ahora es de la alta burguesía. ¿Por qué? Porque su tío abuelo fue presidente, porque son de plata desde hace 200 años, porque es gente que nace en una cuna de oro, ¿cierto? Esa es la alta burguesía entre comillas. Cuando Posada se refiere a la burguesía progresista, es el dueño de la panadería de allí, el dueño de la papelería de allí, que tiene 3 empleados, el dueño de la fábrica de zapatos que tiene 20 empleados. Esa es la burguesía progresista. En ese momento, porque la de hoy es... Bueno, en la lógica de Posada, ¿cierto? Entonces, la oligarquía dentro del Partido Liberal es, digamos, los Lleras y Lleras y la otra familia, Lleras y Santos también. Los Turbay Y los López. Y los López que han sido los primeros banqueros. Y los Amper, por ejemplo, también. Y la otra aclaración final, para ya terminar, es que hay que diferenciar unas cosas que mencionas como si fueran sinónimos. Porque vos decís que el nacionalismo es del siglo XX, no, es del populismo. El populismo es lo que no te dije, el proyecto nacionalista empieza con el siglo XX. El nacionalismo es del XIX, es un proceso del XIX. Es un proyecto que empieza en la universidad inglesa, es una investigación y es un experimento realmente. Entonces empieza de 1850 cuando emigran los capitales alemanes a Norteamérica, cuando se inventan una Norteamérica inexistente que sale de una potencia de la nada, que es porque está en juego ya y rodando el proyecto nacionalista en el mundo, casualmente en Alemania, que acaban de dejarlo los Warburg, los Guggenheim, todos los que hoy manejan la banca internacional. Pues eso está ahí, ¿cierto? Pero claro, pues que son capitales que son de Italia, de la época de los poderes papales, y que fueron fundando luego el protestantismo. Ellos han emigrado con toda esa platica y luego la traen para acá. Nos montan el cuento de que los gringos desarrollaron algo, pero ellos no desarrollaron nada. Y en Alemania sueltan este proyecto que iba a ser una catástrofe, ¿cierto? Pues ha sido, y es una cosa que hoy, por Bergoglio uno podría darse cuenta, y con eso de la multipolaridad, el proyecto es otro, ¿cierto? Esa es una... Muchas gracias.
pasa es que ese es un enfoque desde el punto de vista de la doctrina no política, sino económica del marxismo. Y fue por el lado económico por donde precisamente hizo aguas el marco de la doctrina marxista. Pero respetando opiniones como la que acabas de dar sobre los distintos periodos de la violencia, acabo de terminar un librote así, de un hombre que nació allí en la vecindad en donde allá hay verdadera historia, que es Envigado. Un libro del doctor Manuel Uribe Ángel. Y pensaba yo, leyéndolo, ¿de qué se puede extrañar el pueblo colombiano? Si fue que los conquistadores españoles vinieron a matar a todo el mundo, a los que eran dueños de estas tierras, y de hecho la mayoría de las razas indígenas murieron bajo la espada de los conquistadores españoles. Las barbaridades que narra Manuel Uribe Ángel de las luchas entre los conquistadores y los indígenas que se tuvieron que defender, y aún de las luchas intestinas dentro de los mismos conquistadores españoles, en las bregas por el poder y por el oro. Eso no tiene nombre. Los ríos en esas épocas también se teñían de rojo. Muchas gracias. Rubén. Muchas gracias. Aquí, sin respeto, mi opinión, aunque este tema abordado me tristeza, no dudo de la importancia, pero en este momento, mientras los bienes patrimoniales serán abrazados, olvidados, la cultura atracada y los límites en entredicho, estoy impávido. Lo local, ¿qué? Muchas gracias. Perdón, yo les digo una cosita. Yo estaba muy recién venida aquí a Itagüí en 1946. Trabajé del 46 al 48 en Cervecería Unión. Cuando yo estaba allá en Cervecería Unión, en el 48, bueno, todo el mundo hablando. Acabaron de matar al doctor Gaitán. Yo no entendía nada, pues no sabía si era conservador, si era liberal, nada. Sino que lo acabaron de matar. Ustedes, niñas, no rotulen más cerveza, que no van a salir más carros en este momento. Ya esto se paralizó. Y yo me quedé pues palmada. Me acuerdo como si fuera ahora, en el 48, la muerte de Gaitán, porque siendo yo muy conservadora, por mi familia, no sabía quién era Gaitán. Después de que leía yo lo que me dejó mi amigo Horacio, que me dijo: yo sé, Marujita, que usted es muy conservadora, pero le voy a regalar esto que escribí sobre el señor, ¿cómo es? Sobre Jorge Eliezer Gaitán, que fue un gran caudillo. Y yo, bueno, Horacio, yo lo conservo con mucho gusto, como mi amigo. Muchas gracias. Unas inquietudes, Esteban, que me gustaría de pronto como esclarecer. La primera, ¿qué tan liberal era Gaitán? Gaitán acaba de ser derrotado con la UNIR, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, y nunca simpatizó con el liberalismo. Y es muy curioso que Osorio Lizarazo pensara que el causante del fracaso de Gaitán como alcalde de Bogotá haya sido Alfonso López Pumarejo,
que López le tendió la caída cuando lo saca de ministro de Educación y pavimenta a todo Bogotá, de tal manera que todos los zapatos, la poquita gente que usaba zapatos en esa época, se le quedaron pegados los zapatos, también pobre con poquitos zapatos, y pegados ahí, pues dura la cosa. Para el resto del pueblo era quedarse pegado. Entonces nunca vieron bien al negro Gaitán dentro del liberalismo. Entonces, si era liberal o realmente era comunista, es muy curioso que en el momento, no, doctor, le estoy preguntando, disculpe que el doctor, yo busco doctor Arboleda, que yo sé que usted es un hombre calmo, sereno, tranquilo, usted no es un hombre ofuscado, usted es un hombre muy sereno toda la vida. Entonces, me parece que sería un tema, por ejemplo, para poder esclarecer, porque siempre cuando el liberalismo ha querido ganarse el pueblo y está por fuera del poder, gaitaniza. Y cuando está en el poder, pues totalmente reaccionario y represivo. O sea, no puede haber un gobierno más ingrato que el de Julio César que fue allá. El de César Gaviria. El de César Gaviria. Entonces, ha habido pues, hay una dificultad. O recojan a Álvaro, mira que también falta liberal. Ese de liberal no tenía la palabra. nunca fue liberal. Y la otra inquietud es todo el aporte que hace el general Ospina a la liberalización económica del país. O sea, en esa liberalización económica empieza como la génesis de este proceso. ¿El general Rojas? No, el general Ospina, el papá de Ospina, Pedro Nero Ospina. Entonces, en ese proceso de liberalización económica, el conservatismo vuelve a reconfirmar aquello que se había dicho en 1848. Y nos llamamos conservadores, no porque hayamos dejado de ser liberales, sino para distinguirnos del ala radical del liberalismo. Aquí en sentido estricto nunca ha habido conservatismo, porque los dos partidos se alimentaron de las fuentes ideológicas del liberalismo. Es que los bolivarianos... Eso es muy discutible y Claro, eso para debe eso. ser para dentro de la próxima reunión, porque nos vamos a quedar aquí toda la noche y no va a haber tiempo para continuar con el orden del día. Le digo que estamos en el punto de discusión. Sí. Entonces, que me está dando el orden del día, doctor. Tomamos Yo creo la que inquietud vamos a tener que de... mencionar al doctor Alboleda. Y, Grave esto, doctor Alboleda. y la... ¿Cómo es tu nombre? María Isabel. Entonces, para que sintetices tú las dos preguntas. A mí me parece bastante importante el trabajo del joven, porque él toma parte de la historiografía, una historiografía olvidada. O sea, desde que empezó a relatar, dice que el autor es de corte marxista y entonces después viene la nueva historia y acaba con todos estos estudios. Es bastante importante retomar todos esos estudios marxistas de toda índole, porque ahí dice una frase, leer el presente de manera menos ingenua y menos excluyente, porque lo que vimos en tu estudio, que en las clases se excluyen historiográficamente y en la historia de Colombia y en el gremio de historiadores también excluimos estudios, también excluimos formas de pensar, también excluimos corrientes. Entonces hay que revisar la historia desde todos los puntos de vista, no solamente marxista, no solamente la nueva historia, no solamente historia social, o sea, desde todos los puntos de vista. Y en ese sentido es muy valioso su trabajo. Felicitaciones. Yo quiero decir, como Gorriones Gaitán fue ministro de Trabajo de Alfonso López Pumarejo, él era el seguidor de Alfonso López, y la otra cuestión, Gabriel Turbay, esa corriente turballista de 1945, ¿era autónoma o era un ápice de Alberto Lleras Camargo? Que ahí no hace referencia a la corriente turballista de la época. Bueno, respecto a qué tan era Gaitán, pues... No, el de Alfonso López. Sí, pero voy a responder.
el asunto es que a Gaitán yo pienso que nunca le perdonaron los orígenes, pues como su bueno, lo dice ahorita, el negro Gaitán. Entonces el asunto es que Gaitán no era de esa oligarquía liberal y yo creo que ellos no iban a permitir que un tipo de recién llegado acabara pues con digamos con esa... Y el caso de Petro. Con esa ¿cómo decirlo? Como con esa sucesión pues en el sentido de esas élites, de esas familias, grandes familias políticas, los Santos, los López, los Amper, ¿cierto? Entonces pienso en eso. Lo otro, digamos que el liberalismo de Gaitán, o sea, Gaitán es un fenómeno muy particular porque el tipo con su oratoria y con su capacidad, digamos, de convencimiento logra aglutinar tanto a conservadores como liberales. Entonces ahí también y otro asunto muy importante era, por ahí alguna vez leí que el problema de Gaitán fue no haberse tomado el poder por las manos, porque Gaitán, al ser abogado, él pretendió tomarse el poder por medios democráticos y él hubiera podido encabezar, digamos, una revolución porque lo seguían millones de personas, ¿cierto? Entonces, cabe preguntarse también qué tan socialista era, qué tan populista era, qué tan liberal era, y digamos que eso depende mucho de la visión que tengas vos o del autor que uno lea, porque por ejemplo muchos autores dicen que el tipo es, digamos, para reivindicar que es la única oportunidad que ha tenido el país de una verdadera revolución, como el caso de Posada, y hay otra gente que dice que el tipo era un populista, digamos, o sea, que era un peligro un tipo así. Fascista. Entonces otros dicen que era fascista, imagínense. Por ejemplo, el Partido Comunista no lo apoyó a él pensando que era fascista. Entonces, o sea, son un montón de contradicciones ahí muy complejas como para darle la respuesta pues categórica. Y lo otro es lo de Pedronel, pues no, es que eso es una de muchas, digamos, ambigüedades del conservatismo. Por ejemplo, en el siglo XIX los conservadores supuestamente eran centralistas y los federalistas de Antioquia eran ¿qué? Conservadores. Entonces uno no puede generalizar, digamos, en eso de... Porque ¿quién fue quién uno de los que más impulsaban el sistema federal en Colombia? Los conservadores de Antioquia. Entonces uno no puede decir los conservadores eran todos centralistas y los liberales federalistas, porque mira que también hay unos conservadores, ¿sí me entendés? La otra cosa, el Frente Nacional, por ejemplo, los dos partidos no aglutinan, no hay una unión de opiniones en los partidos, porque por ejemplo el conservatismo tiene a Jorge Leipa como disidencia y el liberalismo a Alfonso López Michelsen, o sea que ni dentro de los mismos partidos hay una homogeneidad. Y lo de Rojas, por ejemplo, Rojas Pinilla es conservador y obtiene una votación de sectores de izquierda muy grande en los 70, entonces ¿cómo explicar que un tipo bien conservador es hacia donde se va el voto de la oposición al bipartidismo después de lo que hizo en su periodo? Entonces son un montón de condiciones que hacen parte, digamos, del mundo político y sería muy complejo. Lo que te quisiera decir es que me decepciona un poco tu respuesta al compañero Hugo Sánchez Hernández, porque es que tú anunciaste una cosa muy linda, muy importante que hace Francisco, y es que él no parte de las ideas para llegar a lo económico material, sino que contrariamente lo material lo que da lugar a las ideas políticas. Desde ahí debiste haber dado la respuesta. No yo. Por eso, Pues, bueno. Pero entonces, en los términos de Francisco pudiera interpretarse de otra manera la pregunta de Hugo, porque finalmente es que las oligarquías liberal y conservador no están fundadas en una causa económica que favoreciera al pueblo, ninguna de las dos, por eso se podían unir como republicanos en un solo partido, con visos liberales o conservadores, pero económicamente ellos son representantes de una misma clase económica. Esto es. Cuando mataron a Gaitán, el mismo Echandía, que fue nombrado ministro. Más rudo que Echandía. Otra persona, alguien que... Y respecto a lo de Turbay, no, Turbay era... Gabriel. Turbay era, digamos, el candidato de todos esos sectores guerristas y de todos esos sectores tradicionales. Entonces Gabriel Turbay era como el que seguía ahí en la presidencia, pero se le atravesó Gaitán. Entonces esa es como la dicotomía, un liberalismo de izquierda, que es el encabezado por Gaitán, y un liberalismo oligárquico, que es llamado así, que es el encabezado por Lleras y por el mismo...
Ahí la excepción sería López Pumarejo, que siendo de esa élite y oligarquía desencadena todas esas medidas populares. Ese sería como el caso raro pues ahí, porque él era parte de esa oligarquía. Pero cuando fue ministro del Trabajo, Gaitán no hizo nada interesante, ¿o sí? ¿Qué va a hacer? No, fue de educación. Fue de educación en el gobierno de López Pumarejo. Y muchos de los digamos del movimiento popular que desencadena López lo va a retomar el gaitanismo unos años después, lo de la fallida revolución en marcha. Dos cositas, Esteban, felicitaciones. Conozco tu trabajo y me parece que vas en una muy buena perspectiva. Una anécdota, en Jardín Antioquia en el año 46, el único liberal del pueblo, el único director del Partido Liberal, el único todo liberal, le mandan un Marconi donde le dicen: señor presidente, directorio liberal, Jardín Antioquia, dos candidatos, Turbay, Gaitán. Y él manda el Marconi diciendo: entre los dos yo me he dividido. Pero esa es la anécdota, para que vayamos viendo el tipo de políticos que tenemos y hemos tenido toda la vida, muy queridos. El emparentamiento entre Antonio García, uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, marxista, Mucho más conocido que Posada. Pero por eso la pregunta, el emparentamiento ideológico de los dos, y de otro muy importante, de Antonio Montaña Cuellar, Diego Montaña Cuellar, comunista, puede ser, y no me choca, y no me choca porque las FARC tienen origen en el Partido Liberal. Acuérdense, los limpios y los comunes. Limpios, aquellos de Guadalupe Salcedo y un poquito antes, y los comunes ya los que se dedicaron a estudiar y a pensar el país desde una izquierda militar como nuestro querido Pedro Antonio Marín Arias Teofilo. ¿Cuál es el emparentamiento de Antonio García, de la ideología de Antonio García, Diego Montaña Cuellar y el compañero Francisco Posada? Porque los tres marxistas, los tres en una línea que incluso un amigo en la universidad me decía: qué lástima que la nueva historia de Colombia se haya envejecido tan rápido. Y tenía razón, porque si la oligarquía de un Álvaro Tirado Mejía, de un Jorge Orlando Melo, que se dedicaron a mamar de la burocracia liberal gavilista, entonces y pasaron al uribismo, y del uribismo se volvieron atrás. Entonces es importante mirar cuál es el emparentamiento de estos tres ideológicamente hablando, y si la producción de los tres de una u otra manera tuvo alguna contradicción en el debate académico en los años 60. Y el tema de las guerrillas en la obra de Francisco Posada, si él tuvo de una u otra manera una línea muy cercana de pronto a las nacientes FARC. Gracias, Esteban. Pues mira, lo de Francisco